no, jo estic de peu perquè després desapareixo, però sí, un poc tranquil. Bueno, el primer ciclo fue el año pasado y son ciclos sobre Enric Miralles, personas que han conocido a Enric y que tienen como un reflejo de él a través de sus encuentros y sus colaboraciones. Y bueno, el primer ciclo fue con Elias Torres, que lo inauguró, con Rafael Moneo, con Iñaki Ábalos. En el segundo ciclo hemos tenido ya la conferencia de Anacho Escoa, hoy tendremos a Keklas y después acabaremos el ciclo con Carmen Rivas, que ha tenido una relación más en el mundo académico. Entonces, bueno, de Pep Keklas yo no me atrevo a decir el currículum, solo hago un currículum como más en relación a lo que ha sido el encuentro de Pep, de Ricky y yo. Bueno, me gusta acordar que cuando Enric me explicaba la ciudad de Barcelona, él venía aquí y quería como enseñarme todo lo bonito del mundo arquitectónico, y me dijo, y sobre todo tienes que escuchar las clases de Pep Keklas, porque realmente es la mente más fina, es algo más fantástico que tenemos. Entonces, claro, yo fui a las clases de Pep y bueno, realmente me quedé hipnotizada, como en muchas de las clases de Pep, muchas clases maravillosas. También después hemos tenido la ocasión de vernos más informalmente con Enric en muchas ocasiones. Y una de las últimas ocasiones en que nos hemos visto con Pep, ya no estaba Enric, pero Pep estaba haciendo un escrito sobre los viajes, sobre Le Corbusier, y estaba buscando información sobre el viaje que hicimos visitando Le Corbusier en la India con Enric y con Elias Torres. Entonces realmente hizo una investigación sobre las miles de diapositivas, los carnets de croquis, y fue un resultado fantástico, que yo creo que Pep encontró más de lo que estaba buscando, de todo el mundo, de Enric mirando a Le Corbusier en la India y de Elias Torres mirando a Le Corbusier en la India, y esto salió, bueno, el resultado de esto fue una muy bonita exposición con los croquis entrecruzados de Elias y de Enric y el recuerdo de Le Corbusier. Y bueno, desde entonces con Pep, que está viviendo ahora en Mallorca, no nos habíamos visto, ahora vuelve en estos espacios y nos contará algo sobre él. Me dijo algo, pero yo dejo que Pep nos explique cómo ha pensado enfocar esta conferencia de esta noche. Bueno, Pep. Lo que has dicho me ha hecho acordar de la primera ocasión que me fui a Enric. Yo justo acababa de presentar el proyecto final de carrera como compañero. Ay, perdón, no me acordaba. Decía que las palabras de Benedetta me han hecho recordar, creo que es la primera ocasión en la que vi a un estudiante de arquitectura que se llamaba Enric Miralles. Yo había, con un compañero que luego se fue a vivir a Reus y ha seguido allí, habíamos hecho un proyecto final de carrera. Hacíamos también, junto con una pandilla, una revista de arquitectura que se llamaba Carrer de la Ciutat, he dicho demasiado pronto, revista de arquitectura, una revista variopinta, y una de las actividades que hicimos, esto debía ser en el año 76, una de las actividades que hicimos consistió en explicar nuestro proyecto final de carrera, que era una hoja de papel Canson de 5 metros y pico de largo por 1,35 con el proyecto, que no es el momento de explicar ahora. Y en esa misma ocasión, dos estudiantes de arquitectura, uno se llamaba Enric Miralles y otro que se llamaba Marcià Codinacs, presentaron también los proyectos que ellos hacían. Creo recordar que era para el curso de composición de Moneo.
y en contraste con nosotros llamamos carta papalina, porque era nuestro gran despliegue de papel, ellos habían hecho en esos pequeños tableritos como que hacen servir los artistas o los estudiantes de Bellas Artes para pintar, que son de madera, pero por encima tienen un tratamiento como de lienzo, de un tamaño como esto o más pequeño, habían dibujado los planos de algún proyecto como si fuese un proyecto del siglo XVIII. Y esto era lo que ellos... No sé dónde deben estar, tú lo conoces. Pues esto es el primer contacto que recuerdo con aquel estudiante de arquitectura. Bueno, esto era un previo. Ahora empiezo y quería decir que, por desgracia, todas las conferencias son decepcionantes. Decepcionantes tanto por el dudoso valor de la palabra y la cabeza de quien puede estar hablando, como, sobre todo, por el hecho mismo de ser una conferencia, por haber creado expectativas, por ir a asistir a una conferencia como si de la conferencia esperásemos que ocurra algo, que se revele algo. Las cosas satisfactorias vienen impremeditadamente, no vamos a buscarlas. Las cosas acogedoras vienen por repetición, por reencontrarnos con lo que ya sabemos o lo que ya habíamos vivido. Volver a leer una página, volver a escuchar determinada música, volver a visitar tal casa, volver a ver tal pintura. Estas son las cosas que nos acogen. En los hechos únicos, en los hechos que solo pasan una vez y que además vamos hacia ellos para verlos, la decepción es asegurada. Pero se produce, cuando esta decepción ocurre en una conferencia, una situación como amoral o asimétrica o extraña, y es la siguiente. El público, quien asiste, quien tiene expectativas, se va a decepcionar, porque no va a encontrar la necesaria exuberancia, calidad, brillantez que merece. Pero quien habla no siente esa pérdida, puesto que para estar yo ahora hablando voy a reencontrarme, voy a volver a repetir imágenes que tengo de Enric. Por lo tanto, mientras que para mí va a ser satisfactorio, sea cual sea la tosquedad de la exposición o la pobreza de la exposición, para quien escucha no va a ver lo que yo estoy recordando y va a aparecer en toda su mediocridad la exposición. Ocurre eso y digo, una cierta indiferencia por mi parte, una cierta amoralidad por mi parte me hace decir ¿y qué? Voy a separar en 3 momentos opiniones sobre aspectos de la obra de Enric. Uno se refiere a los años 70, otro se refiere a los años 80 y otro se refiere a los años 90. El de los años 70, 3 muebles. 3 muebles o, si se quiere, 3 instalaciones alrededor de una vivienda, la vivienda del propio Enric. En el vestíbulo de su casa taller, casa despacho, un vestíbulo, un recibidor en el que cabía más que holgadamente toda la casa de mis padres. Era un vestíbulo que puede tener 100, 120 metros cuadrados. La casa en conjunto, que debía tener, no sé, 900, bueno, no sé, una cosa al margen de lo que yo conocía.
Cuando entrabas, abrías la puerta y llegabas a lo que en las casas tradicionales se llamaba el recibidor, allí en medio, ocupando como un trono, como quien te recibe y espera el espacio, había una mesa de billar. No es lo que uno espera de un recibidor, sea de una casa doméstica o sea de un despacho. La aparición de aquella mesa de billar provocaba muchos efectos, que son los que yo querría insinuar. El primero es que nos despojaba de nuestras costumbres. ¿Y yo qué hago en este recibidor? Yo en un recibidor puedo estar sentado mirando un muy interesante, una de estas revistas típicas de sala de espera, pero aquí no hay sillas, solo hay una mesa de billar con bolas y ¿cómo se llaman? Barras. El taco no es lo que se hace así. Bueno, el equipamiento típico de un billar. Lo primero que se produce, por lo tanto, es un despojamiento del visitante que queda sin ideas. Yo no sé cómo se usa esto, no sé dónde estoy. Simultáneo, hay una transformación de ese lugar. Ese lugar necesita un tipo de mobiliario, un tipo de gesticulación, un tipo de uso que no es el que el billar introduce. Se produce, por tanto, una alteración, una subversión, si se quiere, del espacio. Solo la colocación de que el objeto ahí en medio ya transforma el lugar. Exactamente igual como en las películas de Buñuel, la aparición de un asno muerto encima de un salón de estar bien confortable, destroza el lugar, lo altera, lo invierte. Introduce esa mesa de billar una palabra o un concepto o una actividad que es fundamental, que es el juego. No deja de ser normal, no dejaría de ser sensato que hubiese una mesa de juego en una sala de esperar. Puede estarse diciendo al visitante, bueno, mientras te vamos a atender, juega un par de partidas. No es absurdo, puede llegar a tener puede llegarse a través de un razonamiento lógico, pero lo que yo quiero acentuar ahora es que el término juego está suponiendo, y eso conscientemente en Rick, una referencia a los grandes orígenes de la arquitectura moderna. Tanto Wright como Le Corbusier se han referido al juego como el origen de toda su sensibilidad arquitectónica. Wright recordando cómo jugaba de niño con los juguetes de Froebel, Le Corbusier caracterizando la arquitectura como juego sabio. Fue Enrique precisamente quien volvió a poner en circulación una frase escondida de Le Corbusier que se refería a esta cuestión. No me acuerdo en qué ocasión Enrique publicó, extrayéndolo de algún fondo perdido de Le Corbusier, la frase: solo la gente seria juega, porque el juego no es una actividad irreflexiva, espontánea, hecha al tuntún. El juego es una operación que se ha de hacer a conciencia. Solo se juega a conciencia. Se juega como un rito. Y el juego no tiene nada que ver con la competición, es lo contrario. Una competición tiene una finalidad, llegar a un resultado. El juego no. En el juego no hay resultado final. Cada uno de los momentos del juego es principio, centro y final de esa actividad. Visto desde este punto de vista, nada se parece más al juego de la mesa de billar en ese recibidor que la propia arquitectura. La arquitectura tiene como consecuencia la alteración
del lugar en el que se produce. El lugar es nuevo, diferente, distinto a partir de la aparición de la arquitectura. Y la arquitectura entendida de determinado modo, como yo creo que era el concepto de Enric y de muchos otros, no consiste en la construcción de un decorado finalista, sino en el inicio de una transformación. La arquitectura consiste en unos primeros movimientos que deben permitir su consecución. Ningún proyecto, ninguna obra de arquitectura, entendida desde este punto de vista, está acabada. Debe tener en sí la posibilidad de irse manteniendo. ¿Cuándo acaba el juego? Pues cuando decimos, no acaba porque hayamos llegado a tantos puntos, no acaba porque el otro se declare vencido. Eso no son juegos. El juego es esa actividad continuada, intrascendente, libre, sin resultados, sin ganador ni perdedor, pero en la que se produce una completa transformación del lugar en el que se juega. El juego inventa su lugar, pero simultáneamente altera el lugar en donde se produce. Esta es la mesa de billar. El segundo mueble es la cama. La cama, yo pienso, ya me diréis si es así o no, los que lleváis años en esto, pero yo creo que las camas son el mueble más indeseable, más inhóspito, más antipático que puede tener la arquitectura. Hay muebles simpáticos y muebles antipáticos. Peter Smithson decía que los más simpáticos de todos los muebles son las sillas, porque son como animales de compañía. Tienen 4 patas, tienen una cara de delante y una cara de detrás, son como perritos. Y Peter Smithson coleccionaba sillas como si tuviese perros y gatos en su alrededor. Pero la cama es un objeto que por sus dimensiones y su forma ocupa el espacio de una forma molesta, simplemente lo bloquea. En los años 60, antes por lo tanto, en los años ingleses, se procuró atacar esa molestia, ese tropezón que siempre da la cama en una habitación, que te obliga a circulaciones extrañas, que te impide ver el lugar. Los ingleses, en los años 60, se intentó responder a esta anomalía de la cama bajándolo hasta el suelo, poniendo directamente el colchón en el suelo. El suelo prácticamente se producía en continuidad. Y mucho antes, si recordáis los orígenes heroicos de nuestra familia, si recordáis la cama de Dovlos, también había intentado eso mismo, porque la alfombra se levantaba un poquito y se metía entre el canapé y el colchón. El suelo casi tenía una continuidad con respecto a la cama. Enric respondió de otra manera. En lugar de bajar el colchón hasta el suelo, para que fuese casi una alfombra un poco más espesa, levantó como un palacito la cama. También tenía un ilustre precedente, que era la cama de Le Corbusier. En el apartamento de Le Corbusier dijo haber elevado la cama mucho para poder desde la cama ver la vista de una ventana que tenía por delante. No está claro que las razones de Le Corbusier fuesen las que él dice. Cuando un arquitecto explica por qué ha hecho ha optado por determinada forma, hay mucha probabilidad de que esté escurriendo o desorientando a quien pregunta. Pero la cama de Enric era exageradamente alta. Enric era una persona alta, había sido jugador de básquet alta, y la cama debe llegarle al pecho. ¿Por qué una cama alta? Se despega del suelo y ves el suelo por debajo, ves la continuidad del plano del suelo. La cama pasa a ser un plano que flota
y ya no se interfiere, ya no bloquea todo el espacio en el que está colocada. La cama tenía una referencia indudable hacia Le Corbusier, pero yo creo que también, aunque ahora no sé si Enrique lo conocía o no, pero yo recuerdo los dibujos de Little Nemo. Alguien los conoce, unos tebeos americanos de principios de siglo, de los años 10, donde todas las historietas eran los sueños del pequeño Little Nemo en su cama, una cama que se transformaba en muchas cosas y que a menudo levantaba sus patas como si fuese un palacito. Otra vez, un juego propio de cuento infantil, de cuento de fantasía, en la que a un objeto, de pronto a un guisante, de pronto crece desaforadamente, unas patas crecen desaforadamente, pero a partir de unos resultados espaciales arquitectónicos de uso, yo creo que sencillos y claros. Este es un mueble de los años 70. Benedetta me ha dicho que exactamente así era la cama que tenía Enrique y Benedetta, y que solo a partir del nacimiento de su primera hija, Benedetta ya no pudo hacer la escalada para subir hasta la cama, y fue cortada y rebajada. Y en esto también coincide con la cama de Le Corbusier, que si ahora se va a visitar, están los tubos metálicos que estaban empotrados en la pared, están cerrados, y la cama, lamentablemente, tiene ahora una altura de cama antipática. El tercer mueble, entre comillas, ocurre en la cocina. Enrique tenía, y yo le decía a Benedetta, como yo creo que tienen todas las casas italianas, corrígeme si no es así, como deberían tener todas las casas italianas de otro tiempo, estoy hablando de los años 70, una máquina Imperia. Las máquinas Imperia son unas maquinitas para hacer pasta fresca. Son como maquinitas de hacer churros, pero en lugar de hacer churros hacen pasta. Tenían distintas boquillas y tú escogías en la boquilla qué tipo de pasta querías. Dabas vueltas y iba saliendo. La pasta salía fresca. ¿Pero qué se hace con la pasta fresca? Si la pasta fresca la pones en la mesa, se convierte en una madeja, en una pelota. Entonces lo que hacía Enrique era, el espacio de la cocina estaban tendidos de pared a pared, en líneas diagonales. Ahora estoy viendo líneas, tendía cordeles, y en los cordeles se colgaba la pasta, como si fuesen larguísimas algas marinas o larguísimos colgantes que cortaban el espacio en unas cortinas de varillas blandas en un zigzagueo. En esos momentos tú podías pensar, esto es una maqueta de Igualada, o podías hacer lo inverso, podías ir a Igualada y decir, mira, la cocina de Enrique. No únicamente el espacio quedaba también invertido, no únicamente aquella habitación banal y rectangular se convertía en un sitio de espacios inacabables, sino que todas esas fugas de diagonales, todas esas líneas quebradas, todos esos descendimientos de hilos de pasta provocaban una imagen de fiesta, pura y simplemente de fiesta. Estos son los tres objetos de Enrique que yo refería a los años 70 y que recuerdo, quiero decir que los llevo, forman parte de mi persona, son tres imágenes que guardo.
puedo expresarlas con mayor o menor claridad, puedo dar un retrato borroso o vivo de cómo eran, yo lo tengo vivo. La segunda cuestión de la que querría hablar de Enric se refiere a los años 80. No es el Enric que habita y por lo tanto que invierte el espacio, que lo transforma, que le hace seguir sus pasos, sino el Enric que escribe. Me refiero a el principal, por más largo, texto de Enric, que fue su tesis doctoral. Es un texto sobre el que Rafael Moneo ya ha escrito, no sé si habló cuando Moneo estuvo aquí. Bueno, no repetiré, partiré de la misma opinión de Moneo, pero me voy a desviar hacia otra dirección. La principal sensación que uno tenía cuando se ponía delante del texto de Enric y trataba de leerlo era el de decir esto es ilegible. ¿Qué quería decir esto es ilegible? Quería decir que allí no se había producido un trabajo. Cualquier producto humano, cualquier obra, llega después de un forcejeo del autor con un material. El escultor tiene que pelearse con la piedra, el que escribe tiene que pelearse con las palabras, tiene que cazarlas, obligarlas a que digan algo determinado y que las palabras por sí solas no comunican, y ese forcejeo con el lenguaje ha de poder ser presentado para ser leído. En los diarios de adolescentes sentimentales uno puede pensar que simplemente digo mis sentimientos y ya está. No funciona así. Escribir no es expresar mis sentimientos, escribir es dar a leer. Lo que no es leído no está escrito. Lo que no es leído por otro no está escrito. Y eso es lo que no le ocurría a el texto de Enric. Muchos lo considerábamos un defecto, esto no está escrito. Fue Moneo el que comprendió, y así lo escribió, que en aquella tesis se encontraba el modo de hacer de Enric, y que lo que considerábamos defectos era una mala interpretación, un mal uso por nuestra parte. Lo que considerábamos defectos eran los modos característicos de Enric. Voy a intentar leer alguna cita, mitad de Moneo, mitad de la tesis. Dice Moneo: así, hoy veo la tesis como una declaración de principios de aquello que para Enric era la arquitectura en los días en los que la redactaba. Estamos hablando de los años 80, de mitad de los años 80. La lectura de la tesis aclara mucho la posible interpretación que hoy se haga de la obra de Enric. Mucho de lo que fue su trabajo está ya implícito en ella. Veo ahora la obra de Enric con la ayuda de aquella tesis. Nosotros tratábamos de usar la tesis de Enric como si tuviese que leerse, es decir, como si su manual de instrucciones fuese el propio de cualquier libro, de ir juntando una palabra detrás de otra y engarzando el sentido. No se usaba así, como hay música. Los 433 de Cage no se escuchan igual que un trozo de Schubert, o como una pintura abstracta no se percibe igual que una pintura de Rembrandt. Cada obra exige
un aprendizaje, un manejo y defectos, entre comillas, de obras son considerados así porque los remitimos, las usamos y tratamos de entenderlas en un otro sistema. En películas de Hitchcock hay momentos en que se tiene miedo, es necesario. Las 30 primeras páginas de Proust aburren, es necesario. Los textos de Enric no se pueden leer de corrido, es necesario. Cualquier identificación de la obra de Enric Miralles tiene que enfrentarse previamente al carácter injustificado y gratuito de su quehacer. No hay trabajo. El trabajo, en todo caso, lo tiene que poner quien lee para fabricar un sentido. Porque lo gratuito, en Enric, tiene emparejado el concepto de gracia, que, junto al conjunto de cualidades que hacen agradable una cosa, es la habilidad y soltura en la ejecución de algo. La mano de Enric estaba dotada de gracia. Era capaz de convertir cualquier gesto, fuera el trazado de una pared o el recorrido de un cable eléctrico, en una impremeditada sorpresa, excitante pero natural, evidente, sin esfuerzo. No debe haber esfuerzo. La forma no debe ser producto del trabajo. El escrito no debe estar redactado. En su arquitectura, en sus dibujos, en su escritura, la forma se desprende al aire de su vuelo. No es perseguida, ni se compone, ni se construye. En el trazo que dibuja coinciden el gesto de la mano y la forma del proyecto. Como con la esgrima, el juego con el florete, el juego que hace la muñeca, traza la punta de la espada, del florete, y eso es ya el dibujo de una planta en sección. La arquitectura ocurre, no es el resultado de un proyecto, ni tiene ninguna causa encargada. Todo parece estar ocurriendo delante nuestro. La gracia acompañaba cualquier gesto de Enric Miralles. Moneo alude a la juventud de Enric de jugador de baloncesto para insinuar el zigzagueo elegante e inesperado de sus gestos y de sus trazos. Y cita una frase de la tesis. Dice Enric: todo se transforma en instantes, en miradas, no saber cómo aparecen los dibujos. Esta frase de memoria, quiero decir, aprendida de memoria, nos dice el modo de trabajo, el modo de hacer, mejor dicho, de Enric. Todo se transforma en instantes. No hay un proceso continuado, perseguido, premeditado de hacia dónde vamos a estar yendo. Son instantes autónomos, miradas. No es un barrido panorámico de quien controla, sino que son miradas, esas nubes, esa lámpara, esta máquina. Todo parece estar ocurriendo delante nuestro. La arquitectura de Enric está ocurriendo delante nuestro. No vamos a visitar una obra acabada. Tanta arquitectura que podemos visitar como si fuese una obra que conocemos hasta en sus últimos detalles, la comprobamos su solidez. Eso no es la arquitectura de Enric. La arquitectura de Enric, en cualquier momento que se la visite, está como ocurriendo delante nuestro. He dicho que la mano de Enric tenía gracia, estaba dotado de gracia. Tendríamos que hacer una comparación algún día entre los brillantísimos proyectos de Rafael Moneo, producto del sudor, el esfuerzo, la justificación, y un proyecto de Enric, producto de la desfachatez de la gracia. Son dos modos completamente diversos de acercarse hacia los proyectos de la arquitectura. La gracia de Enric yo la refería, y aquí me separo de Moneo, a una conferencia que dio 3 años antes de ser asesinado Federico García Lorca
que se titulaba Juego y teoría del duende, porque no era gracia lo que tenía Enric, era duende. ¿Qué es duende? Federico García cita 3 ayudas que vienen en busca del creador. Son el ángel, la musa y el duende. El ángel, dice Lorca, guía y regala, defiende, anuncia y previene, deslumbra. La musa dicta. Ángel y musa vienen de fuera y traen siempre respuestas a preguntas ya formuladas. El creador tiene un bloqueo, tiene una pregunta y el ángel o la musa le traen la respuesta. Ángel y musa vienen de fuera y traen siempre respuestas a preguntas ya formuladas. En cambio, el duende está dentro del autor. Hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre y llega para romper con cualquier pregunta y cualquier respuesta. Lorca llega a dar una descripción de duende de la que no habría que cambiar una sola palabra para estar describiendo al mismo tiempo la arquitectura de Enric Miralles. Dice Lorca, la llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas. Sobre planos viejos, y podríamos tomarlo literalmente, sobre planos viejos de arquitectura, sobre planos viejos de proyectos, sobre viejos modos de hacer proyectos, da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de cosa recién estrenada, de milagro, que llega a producir un entusiasmo casi religioso. La aparición del duende no resuelve ninguna pregunta, se libra de las preguntas y impone esa frescura inaudita que se encuentra en los proyectos de Enric. Voy a leer de esa conferencia de Federico García el momento en el que da un ejemplo de duende. Es un fragmento muy famoso, posiblemente la mayoría lo conocéis, pero nunca está de más reencontrarse con lo que es espléndido. Decía Federico García Lorca, una vez la cantaora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo, y se la enredaba en la cabellera, o la mojaba en la manzanilla, o la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos, pero nada, era inútil. Los oyentes permanecían callados. Allí estaba Ignacio Speleta, hermoso como una tortuga romana, a quien preguntaron una vez, ¿cómo no trabajas? Y él, con una sonrisa digna de Argantonio, respondió, ¿cómo voy a trabajar si soy de Cádiz? Allí estaba Elvira la Caliente, aristócrata ramera de Sevilla, descendiente directa de Soledad Vargas, que en el 30 no se quiso casar con un Rothschild porque no la igualaba en sangre. Allí estaban los Floridas, que la gente cree carniceros, pero que en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toros a Gerión. Y en un ángulo, el imponente ganadero don Pablo Murube, con un aire de máscara cretense. Pastora Pavón terminó de cantar en medio del silencio. Solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito, de esos hombrines bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente, dijo en voz muy baja, «¡Viva París!», como diciendo, aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la maestría, nos importa otra cosa. Entonces la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval,
y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego, y se sentó a cantar, sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y avasallador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes, casi con el mismo ritmo con que se los rompen los negros antillanos del rito lucumí, apelotonados ante la imagen de Santa Bárbara. Esto era el duende, eso que aparecía de la niña de los peines después de haberse arrancado su propia voz, después de haber acabado con la técnica, acabado con las sabidurías. Es el duende lo que distingue la arquitectura de Enric Miralles de cualquier otro arquitecto que yo pueda recordar ahora. En los otros, las etapas graduales del trabajo se distinguen entre sí unas tras otras, hasta llegar al edificio. Quiero decir que en cualquier otro arquitecto, los primeros borradores, las etapas del proyecto, son como telegramas cada vez más afinados que se refieren a la llegada del edificio. Son materiales previos a la arquitectura. En Enric esto no ocurre. En Enric la arquitectura, como en el juego, ocurre en cada uno de sus momentos. Un trazo en el papel, un primer trazo, ya es arquitectura. Como era arquitectura, el despliegue de los tallarines en un cordel en su cocina. La arquitectura no es aquello que ocurre cuando está acabado la construcción. En cada uno de los momentos es arquitectura. Porque lo propio del arquitecto es, claro, uso un verbo absurdo que es arquitectonizar, pero lo digo de una manera comparándolo con un artista de hace medio siglo, el escultor Oteiza, me corregirán si me equivoco, que se había dedicado en todas las primeras etapas de su formación a hacer esculturas, hasta que un día dijo: ya soy escultor. Hacer esculturas me ha servido para convertirme en escultor. Ahora ya no necesito hacer esculturas. Ahora ya puedo esculpir en mi vida cotidiana. Ando por la calle, miro y estoy esculpiendo. Tengo una mirada que esculturiza las cosas. Bien, Enric arquitectonizaba las cosas desde su propia cotidianidad. No era un proyecto final construido, sino que era cualquier gesto, el modo de poner estos papeles encima de la mesa, por Enric hubiese sido esto ya arquitectura. En los otros arquitectos, decía, las etapas graduales del trabajo se distinguen entre sí, unas tras otras, hasta llegar al edificio. Pueden haber imaginado el edificio al completo en su cabeza al tiempo que proyectaban. Pueden, pero el proyecto y la arquitectura no coinciden. El proyecto, en los otros, es el documento necesario para comprobar y construir después la arquitectura. En Enric, proyecto y arquitectura no ocurren una cosa después de la otra. Hay arquitectura desde el primer momento. En un proyecto de otro, una línea no es una línea. En un proyecto de quien queráis, cuando Mies dibuja una línea, no dibuja una línea, dibuja una pared. Es una pared, un suelo, es siempre otra cosa distinta a la que está ahí. En un dibujo de otro arquitecto, los trazos se refieren a otras cosas. En Enric, los trazos son ya la arquitectura. Solo en Enric el proyecto, el trazo dibujado, al estarse dibujando o incluso al estarse mirando, imaginando, es ya forma de arquitectura. Posiblemente lo he explicado de una forma confusa, pero el tercer momento que voy a tratar de comentar, el de los años 90, espero que acabe de aclararlo porque se refiere a dibujos de Enric.
principios de los años 90, Enric, con un grupo de amigos, fue a hacer un viaje a la India, a Ahmedabad especialmente, a ver obras de Louis Kahn y de Le Corbusier. El viaje es una forma tradicional de aprendizaje de la arquitectura. Desde los ingleses que iban a dar vueltas por Grecia e Italia, y aún antes, desde los aprendices francmasones que iban de gremio en gremio, de ciudad a ciudad, para aprender las técnicas de cada uno de los gremios, hasta los arquitectos de nuestra tradición más reciente, que sabéis que han tenido como escuela de arquitectura el viaje. Es muy útil para quien se interese por la arquitectura el rastrear estos viajes, porque acostumbran a ser viajes muy ritualizados a lugares muy concretos y nos proporcionan una colección de miradas diversas sobre los mismos objetos. Hay dibujos medievales de la Acrópolis de Atenas, posiblemente hechos por descripciones, no por visitas directas, donde el Partenón o las mismas pirámides de Egipto tienen vértices de 30 grados. Y, sin tener que exagerar, podemos comparar dibujos de Álvaro Aalto o de Le Corbusier de la Acrópolis de Atenas y mirando un dibujo de uno o de otro, vemos que no coinciden y decimos, esto es una arquitectura de Álvaro Aalto, cuando vemos aquel lápiz graso tembloroso que es como que se desvanece, o cuando vemos los tajos de luz en alto, cuando vemos los tajos de luz y los volúmenes en Le Corbusier. Quiero decir que cuando uno mira, no puede evitar mirarse a sí mismo. Y cuando un arquitecto dibuja un edificio, un paisaje, dibuja su mirada hacia aquel objeto. Vamos a intentar ver esto en ejemplos de Elías Torres, que ya me desmentirá en lo que sea necesario, y Enric, porque tenemos la suerte de que no solo coincidieron en el viaje, sino que a veces uno al lado de otro estaban dibujando lo mismo. Por lo tanto, tenemos una comparación en las miradas que nos puede explicar tanto la arquitectura de Elías como la arquitectura de Enric. Ahora sí que podemos empezar. Los blocs de dibujo eran un poco distintos el uno del otro. Enric usaba unos carnets pequeñitos, debían tener unos 12 centímetros de alto. Eran carnets que había comprado curiosamente en la Escuela de Arquitectura de Glasgow, antes de que Glasgow, o cuando Glasgow era para Enric y Benedetta solo la ciudad de Macintosh, no era una ciudad importante para ellos y para su arquitectura. Y Elías dibujaba unos blocs un poco mayores de tamaño. Pero aparte del tamaño, lo primero que resulta sorprendente es la distinta forma de arrojarse uno y otro hacia la hoja. Elías acepta el rectángulo, acepta la definición compartimentada del papel, sus límites, e instala sobre el blanco del papel un rengloneado, como si fuese una libreta en la que se escribe, empezando arriba a la izquierda,
yendo hacia la derecha y luego bajando una línea y luego bajando otra línea, es decir, va rellenando la libreta de arriba a abajo. A veces ha girado la libreta para escribir boca abajo o para hacer algún dibujo boca abajo, por ejemplo, estas especies, no sé qué son, especies de rocas que hay al lado de la cama que van a comprar. ¿Veis? Vamos a comprar las camas indias tantas veces reproducidas en dibujos y fotos por Le Corbusier. A veces está girado, pero Elías es obediente a la hoja de papel. La hoja de papel es previa al dibujo. Elías dibuja en la hoja de papel, en esa pantalla dimensionada que es el papel. En cambio, en Enric no hay papel. La hoja no tiene dimensiones. Solo después del dibujo empieza a haber unos márgenes, un arriba, abajo, una izquierda, un no derecha. El papel en Enric es resultado del dibujo. El espacio aparece después de aparecer la arquitectura, mientras que en el caso de Elías parece que la arquitectura ocupe, corroa y vaya royendo lo que era aquella continuidad blanca del papel. Esto es la primera gran diferencia que creo que hay entre uno y otro. Aquí están dibujando cosas distintas. Aquí Enrique está dibujando un interior del Museo de Le Corbusier, del Museo de Ahmedabad de Le Corbusier, que está dedicado a las artes de la India, y una sala dedicado a vestuario, y hay colgados del aire ropas, me imagino que suntuarias de antiguas indias, mogules o algo así. El dibujo es embaucador, quiero decir que te arrebata los sentidos. La realidad es mucho más triste y cutre, porque para evitar el polvo los riquísimos trajes están envueltos, están metidos dentro de sacos de plástico que en algún momento debieron ser bolsas de plástico transparente, ahora mohosas, llenas de polvo. Es un escenario cuya tristeza no está reproducida en el dibujo de Enric. Pero esto yo lo que quería ver solo con estos dibujos previos es el distinto modo de ir hacia el sitio. Elías ve las dimensiones del sitio y se coloca en él, haciendo un trabajo corrosivo en pequeños pellizcos, mientras que en Enric se inaugura el lugar. El trazo da unas dimensiones que antes no existían. Bueno, vamos a los dibujos que quiero comparar. Esta es una fotografía de Enric de la señora Sarabay, Manorama Sarabay, la cliente de Le Corbusier. La vemos en un sitio que Benedetta y Elías me pueden precisar porque yo en la planta no lo localizo. Siempre ocurre que el proyecto que se publica nunca responde al edificio que se construye y hay modificaciones, pero no encuentro el sitio. Ya me diréis dónde está. Está por las descripciones que tiene Enric anotadas en sus dibujos en un punto de control absoluto de la casa. Desde aquí puede ver quién entra, todo el interior, y efectivamente es como un cancerbero de la casa al que no escapa absolutamente nada. Velázquez podría haber dibujado un papa en esta posición. En lugar de tener una campanilla y unos papeles para dar órdenes, aquí tiene teléfonos, llaves, tiene todo el aparato de control, lo tiene a su alrededor. Vigila y domina todo el interior. Tengo una planta,
Si esto es la planta de la casa, los apartamentos, esto es el apartamento de, esta es la parte del hijo, esta es la parte de ella, o sea, tiene que estar por aquí. Esto es su dormitorio, zona de estar, comedor. Esto dice que es un office y efectivamente, bueno, esto va hacia la zona del servicio con las cocinas y estas cosas. Por espacio y dimensiones yo decía, debe estar por aquí, pero claro, esto está, y podría ser sensato porque así controla el paso del servicio, pero lo lógico es que esté por las partes de aquí abajo. Y yo no sé cuál es. ¿Os suena? No. Bueno, es inquietante, pero no es importante para lo que nos ocupa hoy. Es importante porque alguien ha explicado, ahora no recuerdo si Elías, no sé quién explicó que la ventana en la que está Madame Sarabay había sido una imposición de ella, puesto que, o fue Benedetta, alguien me explicó que esta ventana no estaba en el proyecto, que la señora la quiso, y Le Corbusier le dijo, señora, yo una ventana no se la he puesto ni a mi madre. Y ella dijo, yo no soy su madre, póngame la ventana. Y la ventana existe. No sé si es que hay alguno de las bóvedas que están tapadas y es ahí donde he puesto la ventana, no lo sé. De todas maneras, pero tenía que venir desde abajo, que es donde hay el jardín, no desde la parte del servicio. Ah, o sea que es eso que pone como office. Ah, bueno. Bueno, en todo caso, Le Corbusier mentía, puesto que a su madre le hizo una ventana en su casita. Hay una ventanita justo sobre el teclado del piano para que pueda leer perfectamente las partituras, su madre, cuando ya tenía una cierta edad y le flaqueaba la vista. Bien, pero ahora la cuestión es cómo están dibujando uno y otro exactamente a la señora que hemos visto en fotografía. A la izquierda está la mirada y la arquitectura de Elías, a la derecha la arquitectura de Enric. Elías ve con una mirada, no los tiene, pero yo diría que tiene ojos saltones, en el sentido de que su mirada salta hacia la cosa que está viendo y, como si los ojos tocasen, comprueba cada arruga, cada pliegue de la ropa, cada línea del teléfono, las zapatillas, las palmeras, toca, comprueba, va hasta los objetos y los va trazando. Cada trazo del dibujo de Elías es un rasgo que ha visto y trazo a trazo el dibujo construye a la señora Sarabay. Enrique hace lo contrario. Mientras que Elías salta hacia la señora para palparle las mejillas a ver cómo las dibujo, Enrique da un paso atrás, se aleja de la señora y la convierte en dibujo. El dibujo construye a la señora Sarabay en Elías. La señora Sarabay construye el dibujo en Enrique. Enrique transforma en dibujo a la señora Sarabay. Elías transforma en señora Sarabay el dibujo. Son dos direcciones completamente opuestas. Eso se nota más, incluso, por cuanto que Enrique gira la página y vuelve a dibujar al dibujo de la señora Sarabay. Este es el dibujo final de Enrique. La pregunta es, ¿esto no puede ser la planta de cualquier proyecto de Enrique? Sí, sabemos que es la señora Sarabay porque le vemos la mano con los anillos, vemos la tripa, etc. Pero, ¿qué poco costaría estar describiendo esto en términos de espacio? En términos de la planta de un edificio como alveolar, blando,
Bien, este es el juego. En el juego no hay una primera parte que lleva a una segunda parte. Todos los momentos del juego tienen la misma intensidad. La arquitectura está desde el principio. Desde el principio que se juega ya existe el juego. El juego no es el resultado final, no es el tanteo final, es otra cosa. Bien, esto es lo que pienso que caracteriza, para mí, lo que caracteriza el hacer de Enric. Leo, el trazo, más que el dibujo, es algo central en la actividad de Enric. ¿Qué significa que tantos de sus dibujos de cualquier objeto, o la misma señora Sarabay, puedan ser tomados por plantas o secciones de uno de sus proyectos de arquitectura? ¿Qué significa que tantas de sus plantas y secciones a escala de un proyecto sean difíciles, cuando no directamente imposibles, de traducir a términos espaciales? ¿No os ocurre que veis una planta o una sección de Enric y no la comprendéis? ¿Por qué ocurre eso? Porque las miramos con ojos de anteriores proyectos, de proyectos Beaux-Arts en las cuales la planta, sección y el alzado nos describen en descriptiva, geometría descriptiva, en proyecciones nos describen el objeto. Porque suponemos que el dibujo es una cosa y el objeto construido es otra. Eso no ocurre en Enric. En Enric el dibujo es arquitectura y no hemos de mirarlo para ser traducido a términos espaciales. El espacio del dibujo es el que hay en el propio dibujo. Significa que el dibujo para Enric Miralles es algo distinto a lo que había sido para el resto de arquitectos. Para los otros arquitectos, el dibujo es un documento previo a la arquitectura. En los años en que Enric se formaba como arquitecto, los años que Enric era estudiante, en las escuelas de arquitectura había un debate intensísimo, radical, que procedía de Italia, según el cual, imposibilitados de construir, viviendo en una época en la que no existía arquitectura, nos refugiábamos en la arquitectura dibujada. Aldo Rossi y todo su entorno entendían que era posible que la arquitectura existiese solo en el dibujo. Enric, alimentado, formado de joven estudiante en este ambiente, le da otra respuesta a esta cuestión. En Enric el dibujo era de por sí arquitectura construida. Para los otros arquitectos, decía, el dibujo es un documento previo a la arquitectura. Puede servir el dibujo para que el autor compruebe y desarrolle un proyecto, para dar a entender a otros el proyecto, para calcular la construcción del proyecto. En todo caso, el dibujo está dispuesto en un momento previo a la arquitectura. Puede ser bellísimo, pero es distinto y anterior a la arquitectura. El dibujo anuncia, indica arquitectura. En Enric, dibujar es ya hacer arquitectura. La arquitectura ha empezado al rasgar la plumilla, el papel, con un sonido tenue. Esto Enric lo había explicado, lo recuerdo cuando comentaba esos dibujos que me refería de él como estudiante, que le impresionaba el ruido, el sonido del rasgado de la plumilla cuando pasaba sobre el papel. Eso reclamaba la atención de Enric, tanto como el rastro de tinta que se iba dejando. La arquitectura ha empezado a rasgar la plumilla del papel con un sonido tenue y al brillar por un momento la humedad de la tinta antes de secarse, reflejando en su superficie como un espejo convexo cuanto hay alrededor. Bueno, me paro aquí. Podría resumirse en una frase muy simple. No he conocido personalmente otro caso de arquitecto como Enric en el cual ser arquitecto consistiese en un modo de estar viviendo. No era un trabajo a hacer a horas, era un modo de comportarse. Y acabo aquí.
Es fantástico. Normalmente damos la posibilidad de hacer preguntas y abrir una... ¿Te va bien? Recibir correcciones, riñas. Entonces, El momento de recibir correcciones y riñas. ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Marcia lleva el micrófono a quien quiera. Dormir en una cama alta es realmente muy placentero. Además de esto, la cama de Miralles yo creo que era muy placentero dormir en una cama así de alta. Aparte del espacio que ves por debajo, es el placer de dormir en una cama alta. Y bajar de la cama alta también es más cómodo. Yo tengo una cama alta. No tanto como la de Enric, no tanto como las de Enric, ni la de Le Corbusier. Yo también he intentado hacer una cama alta, tampoco tan alta. Sí, son feas, sí. Pero son cómodas, altas, digo, aparte él buscaba la comodidad. Sentirse cerca del cielo, imagino. Hay otro ejemplo de camas altas en Le Corbusier, que es el del Hospital de Venecia, que también tiene una justificación, digamos, de técnica, pero también tienen esta componente de estar elevado. Tenía una justificación técnica como son camas de enfermo, el médico o las enfermeras no tienen que doblarse sobre el enfermo, sino que trabajan a una altura adecuada. Pero esa componente como de elevarse, de haber despegado, de no tener contacto y estar en otro sitio, es importante, sí. Los reyes también dormían en camas altas. Los reyes. Sí, pero Buda recomendaba las camas bajas. Uno de los principios básicos de los que se introducen en el budismo es acostumbrarte a las camas bajas, me imagino precisamente para hacer el contraste con los principales. Me gusta mucho lo que has dicho de los dibujos de Enric. Y yo pensaba en los dibujos de Cy Twombly. Lo conoces, evidente. ¿Cómo se escribe? Cy, C-Y, T-W-O-M. Sí, hombre, lo tienes que conocer. Entonces, quería saber ¿cómo ves la relación entre quizás dibujar como sin terminar de pronunciar la palabra con los dibujos de Twombly, que creo que también tienen que ver con esto? Enrique era alguien de una cultura visual absoluta, brutal, una enciclopedia visual. Pero la cuestión cuando hacemos una de estas aproximaciones no nos tendría que importar si entre esos autores ha habido efectivamente una relación. Lo importante es que cada uno de ellos nos enseña a mirar al otro. Comprendemos cosas del modo de dibujar de Twombly a partir de mirar a Enric y a la inversa. Eso me parece que es lo sustantivo cuando nos dirigimos a obras de arte que queremos estar comparando. Y entonces no hemos de tener miedo, no hemos de quedarnos en lo contemporáneo ni en lo sensatamente verosímil, sino que podemos hacer las aproximaciones que queramos, podemos saltar siglos. La tesis de Enric, aparte de escrito, es una colección también brutal de imágenes. Él decía de miradas. Por poco que podáis ir a la biblioteca del Colegio de Arquitectos, que la tienen, y veis cuál es su archivo visual de aquel tiempo, claro, porque esto es del joven Enric. Sí.